Todo comenzó con una sensación, una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. No era el típico miedo nocturno, ni una pesadilla pasajera. Era algo más profundo, como si la oscuridad misma tuviera ojos. Y cada noche esos ojos parecían más cerca. Me llamo Adrián, y hasta hace poco creía que la oscuridad era simplemente la ausencia de luz. Ahora sé que eso es una mentira. Hay algo que habita en ella, algo que nos observa, que nos estudia, y que eventualmente se acerca lo suficiente para tocarnos. La primera vez que lo sentí fue en mi habitación. Las luces se apagaron de golpe, sin explicación. Y justo antes de encenderse otra vez, juraría que alguien respiró junto a mi oído. Un susurro bajo, casi imperceptible, pero real. No lo imaginé, lo sentí. Desde esa noche todo cambió. Cada sombra en mi casa parecía moverse por sí sola. El reflejo en los espejos tardaba un segundo de más en imitarme, y en la oscuridad comencé a notar figuras que no estaban ahí cuando las luces estaban encendidas. Si alguna vez sientes que alguien te observa, no lo ignores, porque puede que en realidad no estés solo. Al principio pensé que todo era un mal sueño, las sombras que se movían, los susurros en la oscuridad, la sensación constante de que algo o alguien me observaba. Pero a medida que pasaban los días, ya no podía ignorarlo. Comencé a sentir que la oscuridad tenía un poder más allá de lo que imaginamos. No solo estaba allí en espera, estaba actuando. Una noche decidí investigar. Pensé que tal vez una explicación lógica podría calmar mi mente. Busqué en Internet sobre fenómenos paranormales, pero lo que encontré solo aumentó mi inquietud. Había personas que hablaban de presencias, de sombras inteligentes, de seres que se alimentan del miedo, y todas esas historias coincidían en algo. La oscuridad no es solo ausencia de luz. La gente describe sensaciones similares. Al principio es solo una incomodidad, una ligera presión en el aire, un susurro en el oído, pero luego la sensación crece. En algunos casos, las sombras comienzan a tomar forma. En otros, los objetos se mueven o las luces parpadean sin razón. Lo que nadie menciona es que en algún momento esa oscuridad comienza a comunicarse con nosotros, de maneras que no entendemos. Esa noche, mientras leía, el aire en la habitación se volvió espeso. El silencio era tan absoluto que pude escuchar claramente mi respiración hasta que de repente una voz susurró mi nombre. No era mi mente jugando trucos. No estaba solo. El malestar que sentí esa noche fue el principio. Algo me estaba observando, algo que había estado esperando. No podía entenderlo, pero sabía que me había encontrado y no tenía intenciones de dejarme ir. Después de esa noche todo cambió. Ya no podía ignorar lo que sentía. La oscuridad ya no era solo el momento en que el día se apaga. Se había vuelto algo tangible, algo palpable. Cada rincón de la casa parecía estar vigilado. Cada sombra alargada me parecía más densa, más cargada de una presencia que no podía ver, pero sí sentir. Durante las siguientes semanas intenté continuar con mi vida diaria. Fui al trabajo, hablé con mis amigos, traté de actuar como si nada estuviera pasando. Pero al regresar a casa siempre había algo esperándome. Cada noche las mismas sensaciones, las luces titilando, los ruidos extraños, las sombras que se movían a su propio ritmo. Y siempre, siempre, esa sensación de que alguien me observaba. En una de esas noches decidí tomar el asunto en mis manos. Si la oscuridad me estaba acechando, iba a enfrentarla. Puse cámaras de seguridad en cada habitación, pensando que eso me daría la respuesta que tanto buscaba. Y, efectivamente, a la mañana siguiente, revisé las grabaciones. Lo que vi me heló la sangre. En las cámaras
no solo aparecían las sombras de los objetos en movimiento, sino figuras, sombras que no pertenecían a nada físico. Podía ver claramente en la pantalla cómo una sombra se deslizaba por la pared, completamente independiente de cualquier objeto que estuviera presente. La imagen era nítida, como si alguien estuviera de pie frente a la cámara, pero no había nadie allí. Me tomé un momento para procesar lo que estaba viendo. Lo que era un simple presentimiento se estaba convirtiendo en algo real, algo que desbordaba toda explicación racional. Decidí revisar una vez más las grabaciones, pero esta vez con más atención. Y fue ahí cuando lo noté. En un segundo plano, muy tenue, se podía distinguir una figura. No era un fantasma, ni un ser humano. Era algo más. El video mostraba a una figura oscura, completamente desdibujada, como si fuera una sombra que absorbía la luz a su alrededor. No tenía forma definida, solo un contorno nebuloso que parecía moverse con el mismo ritmo que la oscuridad. Al principio pensé que podría ser una anomalía en la cámara, pero al revisar los otros videos vi la misma figura, siempre acechando, siempre observando desde las esquinas de la habitación, donde la luz no alcanzaba. Lo peor de todo era que, al ver los videos, algo en mi mente empezó a hacer clic. Era como si esa sombra estuviera esperando algo, como si estuviera esperando que yo lo viera, que finalmente comprendiera su presencia. Me sentí atrapado, como si estuviera siendo acechado no solo por la sombra, sino por algo mucho más siniestro. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, lo sentí más cerca que nunca. La figura en el video ya no estaba solo en las grabaciones. Estaba en la habitación conmigo. Aquel frío que recorría mi piel era insoportable. No me atreví a cerrar los ojos, por miedo a que la oscuridad me tragara por completo. Y fue entonces cuando escuché un susurro, suave y casi imperceptible, como si alguien hablara directamente en mi oído. «Te estamos observando». El miedo se apoderó de mí. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba paralizado. Sabía que esa sombra ya no era solo un espectro de la oscuridad. Era una entidad, una presencia que había estado esperando para manifestarse. Y ahora ya no podía escapar. La noche siguiente fue aún más extraña. No pude dormir en toda la madrugada, pensando en lo que había visto en las grabaciones, lo que había sentido, lo que había escuchado. Aquella sombra que antes solo era una presencia, ahora se sentía como algo vivo, algo que respiraba junto a mí. En cada rincón de la casa, los ecos de susurros se mezclaban con el sonido de mis propios pensamientos. Pero no era mi mente, estaba real. A medida que los días pasaban, empecé a notar detalles que antes me habrían pasado desapercibidos. Las puertas se cerraban solas, los relojes se detenían sin explicación. Una sensación de frío se apoderaba de la casa a partir de las 3 de la madrugada, exactamente en el mismo momento en que la oscuridad parecía hacerse más densa. Era como si la casa misma estuviera reaccionando a la presencia de esa entidad. Pero lo peor de todo era el susurro. Al principio, solo lo escuchaba en los rincones oscuros, en la penumbra. Luego, comenzó a aparecer en los momentos más inusuales, cuando las luces estaban encendidas, cuando no había nada que lo justificara. «Te estamos observando», me susurraba con una voz rasposa que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Nunca pude identificar de dónde venía, solo sabía que estaba siempre allí. Decidí buscar ayuda. Necesitaba respuestas, necesitaba comprender lo que estaba sucediendo. Contacté con un experto en fenómenos paranormales, alguien que había ayudado a resolver casos similares. Me habló de entidades que no pertenecen a este mundo, de sombras que se alimentan del miedo, de la oscuridad como algo más que una ausencia de luz. Según él, la presencia que yo estaba sintiendo no era un simple espectro,
Era una entidad de otro plano, algo que se alimentaba de la energía vital de los seres humanos. Lo que estás experimentando es solo el principio, me dijo, con una calma inquietante. Cuando la oscuridad comienza a manifestarse, no es un simple fenómeno pasajero. Está buscando algo, y en tu caso, te está buscando a ti. Mis manos temblaban mientras escuchaba sus palabras. Aquello no era una simple pesadilla, ni una alucinación producto del estrés. Estaba siendo acechado por algo que no comprendía, algo que no podía escapar, algo que, según el experto, estaba relacionado con las sombras de este mundo y los que han quedado atrapados entre ellos. Decidí dormir esa noche con las luces encendidas, algo que nunca había hecho antes. No importaba si las luces parpadeaban o si la electricidad fallaba. Sabía que si apagaba las luces, no volvería a despertar. Esa noche, la oscuridad no solo se quedaba en las sombras, ya había comenzado a atravesar las paredes. A la madrugada escuché nuevamente el susurro. Era más claro, más fuerte. Me levanté de la cama temblando. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Sin embargo, el sentimiento de ser observado creció exponencialmente. Me di vuelta y lo vi. Una sombra. No era como las otras veces. Esta vez estaba frente a mí, separada por solo unos pocos metros. No tenía rostro, no tenía cuerpo. Solo era una marea oscura, como si la misma oscuridad se hubiera solidificado. Sus ojos, si es que los tenía, me observaban con una intensidad fría y distante. Sabía lo que quería, sabía que no estaba solo. En un impulso de desesperación grité, pero mi voz no salió. No podía moverme, no podía escapar. Estaba completamente paralizado. La oscuridad se acercaba y con cada paso que daba parecía absorber la luz a su alrededor, como si fuera un agujero negro que se alimentaba de todo lo que tocaba. «Te estamos observando», me susurró una vez más. Pero esta vez las palabras no eran suaves, eran como una condena, una advertencia de lo que estaba por venir. No pasaron muchas horas después de mi encuentro con la sombra y ya sentía que mi mente estaba al borde del colapso. Intenté ignorarlo, pero algo dentro de mí sabía que ya no podía. No importaba cuánto intentara distraerme o buscar lógica en lo que estaba sucediendo. La oscuridad ya no era solo un espectro que acechaba desde las sombras. Era parte de mi realidad. La casa se convirtió en un lugar extraño. Cada vez que cruzaba una puerta, sentía como si algo o alguien estuviera al otro lado esperando. Las paredes parecían susurrar y las luces parpadeaban sin razón alguna. Mi propio reflejo en los espejos ya no era el mismo. A veces lo veía moverse por adelantado, como si estuviera conectado con algo más, algo oscuro. Una noche, mientras caminaba por la casa, llegué a la antigua biblioteca. Había sido un lugar que siempre evitaba, lleno de libros polvorientos y recuerdos olvidados. Pero esa noche algo me empujó a entrar. Al mirar en las estanterías, encontré un libro que no recordaba haber visto antes. Su portada estaba desgastada y la tinta de su título ya se había desvanecido, pero aún podía leer lo que decía: El umbral entre dos mundos. Decidí abrirlo. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, palabras que no comprendía. A medida que pasaba las páginas, una sensación de frío extremo comenzó a invadir mi cuerpo. Me sentí atraído por una página en particular, una que tenía un dibujo de lo que parecía ser una figura humana rodeada por una sombra oscura. El texto debajo decía: Los que atraviesan este umbral no regresan jamás, pues la oscuridad los consume y los arrastra a otro plano. Fue entonces cuando entendí. La oscuridad no solo me observaba, estaba intentando llevárseme. Lo que había comenzado como una presencia en las sombras ahora era algo más, algo que buscaba un conductor,
un ser humano dispuesto a cruzar al otro lado. Pero no podía retroceder. Sentí que la sombra estaba ya dentro de mí, recorriéndome como un veneno. Mi propia esencia parecía estar siendo devorada, lentamente, como si la oscuridad estuviera tomando control. Las paredes comenzaron a cerrarse a mi alrededor y el susurro volvió, más fuerte que nunca. Ya no solo me decía, te estamos observando. Ahora decía, es demasiado tarde para ti. La tensión se hizo insoportable. Miré hacia la ventana buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. El viento soplaba con fuerza y las ramas de los árboles parecían chocar contra el cristal, como si quisieran advertirme. Pero mi mente estaba atrapada en esa sensación creciente de desesperación. ¿Qué estaba pasando conmigo? La figura en la sombra comenzó a manifestarse con mayor claridad. Ya no era solo un contorno, ahora podía ver sus rasgos. Era humano, pero distorsionado, como si fuera una versión oscura de mí mismo, con ojos que brillaban en la penumbra. Podía escuchar su respiración, y el sonido me helaba la sangre. Estaba justo detrás de mí. Ya es tarde. El umbral está cerca, susurró, y cuando me giré no había nadie. Pero su presencia estaba en todas partes, y ahora sentía que algo me estaba arrastrando hacia un lugar del que no podría regresar. A medida que pasaban los días, ya no estaba seguro de si mi mente seguía intacta. Las sombras ya no eran solo figuras pasajeras, eran entidades, seres conscientes que habitaban cada rincón oscuro de la casa. Había noches en las que no podía dormir, temeroso de que, si lo hacía, perdería el control y las sombras tomarían por completo mi ser. Comencé a estudiar los símbolos del libro que había encontrado, buscando respuestas. Lo que leí me dejó helado. Había menciones a un umbral, un lugar donde los mundos se cruzan, un espacio donde la oscuridad y la luz se encuentran en una danza constante. Aquellos que cruzaban este umbral quedaban atrapados entre ambos mundos, siendo devorados por la oscuridad hasta que su alma no podía volver a la realidad. El miedo que sentía en la casa era indescriptible. Cada noche las luces parpadeaban y el aire se volvía más denso, más frío. Mi respiración se agitaba cada vez que entraba a la habitación donde las sombras parecían esperarme. No podía entender por qué este ser, esta sombra, se empeñaba en seguirme. ¿Qué quería de mí? Una tarde, mientras caminaba por la casa, un sonido suave me detuvo. Era como el susurro de una voz humana. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El susurro continuó, esta vez más claro. Has cruzado el límite. Y fue entonces cuando vi algo que jamás podría haber imaginado. En la pared frente a mí, una grieta comenzó a abrirse. No era una grieta normal, parecía un portal, un agujero oscuro que se alargaba y se expandía lentamente. El aire se volvía denso, el sonido del viento desaparecía, y todo lo que podía escuchar era mi corazón, latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Era esto el umbral del que hablaba el libro, la puerta entre los dos mundos? Aterrorizado me acerqué al portal, sin poder evitarlo. El aire frío me envolvía, como si algo estuviera tratando de arrastrarme hacia adentro. La sombra que me había estado acechando se hizo más grande, más presente. Sentí que algo en mi interior comenzaba a perderse. Las luces de la casa se apagaron de golpe. El portal, ahora más grande que nunca, comenzó a absorber la luz, como si se estuviera tragando todo a su paso. Mis manos temblaban al intentar alcanzarlo, pero no podía. Un miedo paralizante se apoderó de mí, sabiendo que si cruzaba, nunca regresaría. Es tu destino. La voz era distinta. Era la misma que había escuchado en mis pesadillas, la misma que me había perseguido durante semanas. Pero ahora sabía que no era solo un eco, era algo real, algo que venía de aquel otro lado, desde donde las sombras vivían, desde donde lo inexplicable tocaba la realidad. Una sensación de desesperación me envolvía. ¿Sería este el fin?
¿Sería yo solo una pieza más en un juego de las sombras? Quería huir, pero mis piernas no respondían. La puerta se estaba abriendo. El umbral ya no era solo una idea. Estaba frente a mí, listo para tragarse todo lo que conocía. Pero entonces un pensamiento me golpeó. ¿Y si no soy el único al que busca? De repente me di cuenta de algo. No estaba solo en esto. Algo más había estado buscando este umbral. Algo más había cruzado antes que yo. Con esa revelación, algo en mi interior se rompió. Ya no estaba seguro de si lo que veía era real. Pero sabía que si no hacía algo ahora, la oscuridad consumiría no solo a mi cuerpo, sino a mi alma. La grieta en la pared comenzó a crecer aún más, y con cada expansión, una sensación de vacío me envolvía. La oscuridad que salía de ese portal no era simplemente la ausencia de luz, era algo más profundo, algo que se alimentaba de la existencia misma. Me estaba consumiendo lentamente, como si mi vida fuera solo una chispa que se apagaba ante la inmensidad de lo desconocido. Miré mi reflejo en el espejo cercano. Ya no era yo. Algo en mi rostro había cambiado. Mis ojos, normalmente vivos, ahora estaban vacíos, como si ya no estuviera completamente allí. La sombra había comenzado a devorarme, y lo peor era que sentía que no podía resistir. Mi alma, mi voluntad, se desvanecían poco a poco. «Es tu destino». La voz resonó en mi mente y con ella sentí como si el tiempo se detuviera. Lo que veía no era real, o al menos no era la realidad que conocía. Estaba en el borde, atrapado entre dos mundos, entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. Una mano invisible me tiró hacia el portal, pero algo dentro de mí gritó con fuerza, con la última chispa de resistencia que me quedaba. No, no quería cruzar ese umbral, no quería ser absorbido por la oscuridad, pero algo en mi interior sabía que no tenía otra opción. O cruzaba o me perdía para siempre. Con el corazón palpitando fuertemente, tomé una decisión. Iba a enfrentarme a esa sombra, a ese mal que me había perseguido durante tanto tiempo. No podía dejarme consumir, no sin luchar. Cerré los ojos y di un paso hacia el portal. La sensación de ser arrastrado era tan intensa que apenas pude mantenerme en pie. Los susurros aumentaban y la sombra me rodeaba. Podía sentir su frío en mi piel, como si se deslizara por mis venas. Era el fin. Pero antes de que pudiera caer completamente en la oscuridad, sentí algo extraño. Una luz, tenue pero cálida, me envolvía. Era como si el propio miedo hubiera creado una abertura, una grieta en la oscuridad. Algo en mí sabía que la oscuridad no podía todo. Abrí los ojos y vi una figura frente a mí. No era la sombra, era una luz. Me sentí aliviado, pero al mismo tiempo no podía confiar completamente. ¿Era real o era solo otra ilusión de la oscuridad? La figura extendió su mano hacia mí, y aunque el miedo aún me embargaba, un susurro suave se escuchó. Elige. Me di cuenta entonces de que el portal no era solo un paso físico, era una decisión. Podía elegir cruzar y ser consumido por la oscuridad, o podría luchar, resistir y dejar que la luz me guiara. Al tomar su mano, sentí como mi cuerpo, mi alma comenzaban a renacer. La sombra ya no estaba a mi alrededor, el frío desapareció y el aire volvió a ser fresco, lleno de vida. Cuando abrí los ojos, estaba en un lugar diferente, un lugar lleno de luz. La casa ya no existía y la sombra, la oscuridad, ya no tenía poder sobre mí. Pero nunca olvidé lo que aprendí esa noche. La oscuridad no es solo una ausencia de luz, es una presencia y siempre estará esperando más cerca de lo que pensamos. Cuando miramos a la oscuridad, tendemos a pensar que no es más que el final de la luz. Pero, en realidad, la oscuridad es mucho más. Es una presencia viva, esperando nuestra vulnerabilidad. Puede que te observes en un momento de desesperación, de miedo, pero lo que no te dicen es que la oscuridad no solo te consume,
también te observa, te mide y te espera. La casa, los susurros, las sombras, todo eso solo fue el comienzo. Nunca estuve solo. La oscuridad tiene una forma, una fuerza, que no podemos comprender completamente, pero lo que sí sabemos es que siempre está allí, acechando, esperando el momento adecuado para atravesar el umbral. Si alguna vez sientes que algo te observa, que la oscuridad te sigue, no ignores esa sensación, porque lo que nadie te cuenta sobre la oscuridad es que no es solo un vacío, es una puerta que se abre y a veces, una vez cruzada, no hay regreso.